Queridos hermanos y hermanas, nos está visitando nuestro hermano licenciado Javier Silva, quien es licenciado en teología y es biblista. Con el hermano vamos a conversar sobre la importancia del ayuno, la fe y la oración. Bienvenido, hermano Javier. Le agradecemos su participación y su colaboración. Su saludo, hermano Javier. Muchas gracias, hermano Humberto, por la invitación, y como siempre es un gusto para mí poder compartir estos temas que hacen a la vida cristiana y al caminar mismo de nuestras iglesias, y ayuda, por supuesto, a tener más fe, a tener muy presente a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Gracias, hermano Javier. Como todos sabemos, hermanos y hermanas, el ayuno es un fundamento en la vida cristiana y debemos entender en qué consiste el ayuno. Hermano Javier, ¿cómo podríamos hablar del ayuno bíblico? ¿Qué nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo con respecto al ayuno? Bien, hermano Humberto, mire un poquito, quizás hay que ver cómo surge, digamos, esto del ayuno. Y vemos que en el mundo primitivo, por llamar así antiguo, las culturas muy antiguas, también tenían esta práctica del ayuno. Pero ¿de dónde viene? Justamente porque la alimentación, o sea, cuando comemos, cuando nos alimentamos, esto produce en nosotros la necesidad, la fuerza física, ¿no? La voluntad de seguir caminando, y también esto se añade a la cuestión espiritual, ¿no? A la vivencia espiritual. Entonces, la forma de comer, la forma de alimentarnos hace a la vida. Y por ello, cuando uno tiene una alimentación un tanto desordenada, por decir así, perturba, podemos decir así, o destruye este ánimo que uno tiene en la vida. De ahí surge un poquito esta cuestión de tener esta expresión, ¿no?, de ayuno, como un sentido de decir, de entrar en una actitud de condolencia, una actitud de, quizás podemos decir, hermano Humberto, de protesta contra la forma de alimentar que se tiene. De ahí va surgiendo, y uniéndolo a la cuestión espiritual, ¿no?, es ver que la comida también es una forma de alegría. Entonces, cuando uno deja de comer, es decir, se siente no tan alegre, digamos, o porque ha cometido alguna injusticia, algún error, se priva de algunos alimentos, como que no queriendo castigar, sino queriendo entrar en la dinámica de, ¿cómo le puedo decir, hermano?, de lo que decíamos, de la protesta. Entonces, por eso se evita algunas determinadas comidas o bebidas en la vida. Ahora, dentro de la cuestión bíblica, por supuesto, pues esto es muy importante, porque desde el Antiguo Testamento ya se nos habla de la cuestión de la oración, ¿no? La cuestión de la oración es muy importante en cuestión de del servicio a Yahvé. Cuando el pueblo se instala, cuando el pueblo se hace parte ya de la vida de Dios, tiene momentos, ¿no?, en el que le ha de brindar a Dios espacios de la vida. Y uno de esos espacios ha de ser el ayuno. Este ayuno que significa justamente el no servirse alimentos, incluso también privarse de cuestiones sexuales, ¿no?, porque es un instante dedicado a Dios. Ahora, son momentos, por supuesto, que parten de una necesidad. ¿Sí? Cuando se siente algo, que falta algo, que Dios no ha o sentimos que Dios no ha proporcionado, entonces queremos agradarle con el ayuno, ¿no? Entonces, si nos fijamos también en Moisés, que es otro grande orador, podemos decir así, del Antiguo Testamento, va por la misma línea, ¿no? Cuando Moisés se encuentra en la zarza ardiente con Dios, le pide que vaya a liberar a su pueblo, ¿no es cierto? En esa dinámica de encuentro con el Señor, ha de tener justamente esta práctica de oración, porque cuando está en camino con el pueblo en el desierto, varias veces Moisés se aleja para hablar con Dios, porque de alguna forma este ayuno que va a realizar, ¿no es cierto?, va a ser en petición de algo. Entonces, como se fijan, hermanos, viene a ser dentro de la vida de fe, sobre todo, ¿no?, porque no estamos hablando de la vida cristiana, sino del Antiguo Testamento, el ayuno pasa a ser una práctica cotidiana, ¿no?, porque cuando se organizan las tribus, cada tribu ha de ayunar en cada momento. ¿Por qué? Porque quiere ser siempre agradable a Dios y recordar, hermanos, recordar cómo Dios ha llegado a practicar esta obra de liberación con el pueblo. Entonces, todo eso hace que el ayuno se torne como en algo fundamental dentro de la vida de fe en el pueblo judío, ¿no? Y eso se ha de ir practicando, por supuesto, también en los hermanos, los profetas, los reyes, ¿no es cierto? Van a ir practicando, van a tener esta práctica en su vida de fe. Entonces, eso se ha de ir, por supuesto, alargando hasta nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermano. Complementando tal vez con usted, hermano,
Efectivamente, el pueblo judío ya tenía una tradición en el ayuno. E inclusive tenía formas de hacer el ayuno. ¿No? Igual que a veces cuando hablamos de la oración, también ellos tenían ciertas formas y maneras. Pero la importancia del ayuno, hermano Javier, no sé si usted coincide conmigo, es que dedicamos un tiempo, como usted ha resaltado, un tiempo exclusivamente para el Señor. Nos estamos privando de algo, ¿no? Puede ser alimento, ¿no? Puede ser tal vez algunas cosas que nosotros deseamos, pero estamos ofrendando al Señor un ayuno. Pero hay algo que debemos que destacar, ¿no? Que no es ayunar y exigirle al Señor, ¿no?, que cumpla porque he ayunado. Y el ejemplo más claro es el ayuno de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el Nuevo Testamento, entonces entramos ahora en cómo es la visión del ayuno en el Nuevo Testamento, hermano Javier. Bien, los evangelios nos participan de esto, diciéndonos que cuando Jesús va a iniciar su misión, Él va al desierto, o sea, 40 días en el desierto sin comer nada, es decir, ayuna. Eso lo prepara para el enfrentar al maligno, ¿verdad? Al mal. Entonces podemos entender ahí, hermanos, que el ayuno tiene una gran significancia en ese sentido. Es decir, hay una preparación para una misión, la misión que ha de seguir nuestro Señor Jesucristo y la que encomienda a todos sus discípulos luego, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, pues nos dice que el ayuno va a tener esta característica con nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense que en esta preparación que ha de hacer Jesús, ha de tomar este momento del desierto, el desierto entendido como un lugar de purificación y demás cuestiones, ¿verdad? Pero también tenemos que tomar en cuenta que luego, en la práctica misma de la misión de nuestro Señor Jesucristo, no se le va a ver ayunar mucho. No se le va a ver ayunar mucho. Quizás de instancia, esta primera instancia, porque conecta, digamos, con esta práctica del Antiguo Testamento, que es muy fundamental, como que Jesús viene a darle cumplimiento a todo esto, porque es el anuncio de los profetas, y luego no se lo ve más. Es decir, Él encuentra también en sus discípulos, en varios de ellos, porque los seguidores del Bautista ayunaban bastante, ¿verdad? Eran personas que ayunaban en todo momento. Entonces, lo que más bien va a pedir Jesús es que los ayunos que se lo hagan en secreto. Es decir, que no sea lo que usted ha dicho, hermano, es decir, que si yo ayuno, que sea una forma de pedirle a Dios, de exigirle a Dios que me retribuya con algo. No es así, porque el Señor les dice claramente, cuando ustedes ayunen, háganlo en su cuarto, entren allá, ayunen, y cuando terminen el ayuno, salgan, lávense bien la cara, ¿no? Arréglense bien y salgan a la calle. No hagan como los fariseos que muestran su rostro ¿no?, adormilado, de cansancio, con su cabello alborotado, la vestimenta mal puesta, entonces como para decir que ha ayunado por los demás, porque era también la práctica, hermano, que se tenía en el momento cuando nuestro Señor Jesucristo hace su práctica, ¿no?, de que los fariseos y demás hacían ayunos por la gente, por las personas, y para que vean que sí ha cumplido, pues ellos ponían este tipo de rostro y demás cuestiones. Entonces, es interesante ver eso, hermano, ¿no es cierto?, que Jesús no va a exigir, pero tampoco la de hacer, no se pone en contra, pero dice que la forma como hay que hacerlo es en secreto, porque el Padre que está y sabe todo lo que hacemos en secreto nos va a recompensar, ¿no es cierto? Entonces creo que va por ahí la práctica de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y además también el Señor ha de afirmar de que a sus discípulos, ¿por qué han de ayunar cuando el esposo está con ellos? Es decir, cuando Jesús está presente en medio de ellos, ¿no? Porque más bien la presencia del esposo subraya el gozo y la alegría de la presencia del Hijo de Dios en medio del pueblo, en medio de sus discípulos. Más bien dice, cuando ya, ¿no?, cuando les quiten al esposo, ahí donde ustedes pueden ayunar. Entonces, este ayuno, que sí, la comunidad cristiana lo ha de practicar, porque después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se dan cuenta de todo ese mensaje que el Señor había dado, y ven que el ayuno sí es algo importante. Y se va a mantener esta cuestión del ayuno, porque también Pablo hace ayuno en varios momentos, cuando viaja, cuando tiene problemas en el viaje, cuando tienes problemas, carencias, él ayuna, pero entiende el ayuno como una unión al cuerpo de Cristo.
no tanto para exigir algo, sino para ver que Jesús sufrió también en su momento de anunciar el reino de Dios, ¿no es cierto? Sufrió bastante. Él menciona justamente eso con el ayuno, es decir, somos parte ahora del cuerpo de Jesucristo y como tal también vamos en ese camino, ¿no?, de sufrimiento. Entonces, esa es, yo creo, la lógica y la visión que tiene nuestro Señor Jesucristo de la cuestión del ayuno. Así es, hermano Javier, me gustaría añadir algo. Efectivamente, bíblicamente no hay una obligación de ayunar. No. No hay un mandato para el ayuno. Uh-huh. Pero nuestro Señor Jesucristo, antes de empezar su ministerio, como muchos de los apóstoles, ha ayunado para empezar su ministerio. Exacto, eso es lo que le digo, hermano, ¿no? Porque, sí. ¿Qué es lo que ha hecho? Es encontrarse con el Señor y después poder entender el ministerio que le toca. Exactamente. ¿No? Sí. Porque el ayuno exige soledad y exige mucha oración. Pero también nuestro Señor Jesucristo, cuando habla de la fe como un grano de mostaza, cuando los discípulos no pueden echar el demonio, algunas traducciones de la Biblia nos dicen muy claramente, no han podido ustedes sacar este demonio porque no tienen fe, ¿no? Pero, sin embargo, este género, refiriéndose a los demonios, dice, saldrá solamente con ayuno y oración. O sea, el poder de poder hacer esto está en el ayuno y en la oración. Él dice, no, el poder van a encontrar ustedes en el ayuno y la oración, porque ahí va a crecer la fe. No sé si usted comparte esto, hermano Javier. Claro que sí. Ahora, claro, hablando del ayuno en cuestión unida a la oración, ¿no?, y a la fe, como estamos tratando hoy día este tema, me parece fundamental, porque el ayuno tiene que ir, ¿no es cierto?, siempre unida a la oración. No se puede solamente ayunar y quedarse ahí en silencio. No, hay que orar, hay que estar en contacto con el Padre, pero la oración, el ayuno que nos dispone justamente a entrar en una relación más estrecha con el Señor. Va por ahí, creo, esta cuestión, la mención que hace nuestro Señor Jesucristo. Y reiterando un poco, hermano, que Jesús relativiza el ayuno, ¿no? Relativiza porque Él, no, como hemos dicho, no va a practicar mucho el ayuno, porque rompe un poco la norma, ¿no?, del Levítico que exige el ayuno, porque él, hermano, en toda su actividad siempre está comiendo. Eso es algo interesante en nuestro Señor Jesucristo. Siempre está comiendo, ¿no? Invitaciones aquí, invitaciones allá, que él no niega. Entonces, en un momento, cuando él está en esta dinámica y pasa, digamos así, por encima del ayuno, ¿qué le dicen al Señor? Que este hombre come y bebe, ¿no es cierto? Es un comelón y un borracho. Entonces, lo que significa que el Señor relativiza el ayuno, ¿no? Pero como usted dice, hermano, ha de exigir mucho la cuestión de la oración, que unida al ayuno, sí realmente tiene una fuerza que es capaz de expulsar demonios de cualquier tipo. Entonces, creo que está ahí la cuestión de nuestro Señor Jesucristo, es decir, ayuno y oración, ¿verdad?, para hacer una práctica concreta en la vida y hacer también que los demonios salgan de la vida de las personas. Creo que por ahí ese nexo que tiene con la oración es bastante importante de dar a conocer, porque es justamente esta unidad de los dos lo que da la fuerza al cristiano para seguir en la fe. Así es, hermano Javier, y cuando hablamos de la oración, tenemos que tener presente que también nuestro Señor Cristo nos da algunas recomendaciones sobre la oración, pero en eso hay también algunas posiciones en el Nuevo Testamento, algunos discípulos que consideran que cuando Santiago nos habla de que la oración del justo puede todo, parecería ser que el justo es el que tiene el poder de la oración, mas no entendemos así, sino que todos tenemos el poder de la oración. Y nuestro Señor Jesucristo nos hace algunas recomendaciones para que nuestras oraciones podrán ser escuchadas. ¿Cómo podemos encarar este tema de la oración eficaz, hermano Javier? Hermano, la oración como tal, ¿no es cierto? La oración podríamos traducirlo como esta virtud que tiene el ser humano, ¿no? Todos, como usted bien lo ha dicho, de poder, porque al final oración significa hablar también con Dios. Entonces tendríamos esa capacidad de poder entrar en una conversación, un diálogo con nuestro Señor, ¿no? Con Dios, con Jesucristo. Entonces, ya desde el Antiguo Testamento también, hermano, tenemos muchos ejemplos en ese sentido de oración, ¿no? Moisés, Abraham,
y otros más, los reyes y los profetas, que para tomar una decisión siempre quizás acudían a la oración. El profeta Samuel, ¿no? Todos ellos siempre Elías han acudido a la oración para, por ejemplo, ungir a un rey. Dialogan con Dios, le piden su opinión. Qué lindo, ¿no, hermano? Esas épocas tan lindas de nuestros progenitores. Entonces, ahora en la cuestión de nuestro Señor Jesucristo, algo que nos destacan todos los evangelios, hermano, que Jesús siempre está orando, siempre se lo encuentra orando, ¿no? En todo momento nos muestran a Jesús que está en oración. En los momentos importantes, en los momentos difíciles, en los momentos alegres, Jesús siempre está en oración, ¿no? Por ejemplo, él va a la montaña a orar, le gusta un poco buscar la soledad para orar, al acercarse a su Padre, se aparta muchas veces de la gente. Cuando todo el mundo lo está buscando porque se ha vuelto muy popular, lo que hace Jesús es escaparse, ¿no? Buscar un lugar tranquilo y ponerse a orar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que en el momento del bautismo se da una oración fuerte. En el momento en que el Señor va a elegir a sus 12 discípulos apóstoles, también ora, ¿no es cierto? Entonces, y lo que les pide, les dice, oren también en secreto, donde 2 o 3 estén reunidos y oren en mi nombre, yo voy a estar en ustedes. O sea, todo momento nuestro Señor Jesucristo está orando, siempre está orando, ¿no? Es una característica propia. Y es tanta esta característica que lo ven sus discípulos y dicen, Señor, enséñanos a orar, ¿no? Entonces Él les dice, bueno, cuando ustedes oren, oren así. Y conocemos todos nosotros el Padre Nuestro, ¿no? Padre Nuestro que estás en el cielo. Porque también todos los grupos de esa época, fariseos y no fariseos y otros, tenían formas de oración, ¿verdad? En este caso creo que la particularidad de nuestro Señor Jesucristo es este relacionamiento en la oración con Dios desde una forma muy vivencial, desde una forma muy fraterna, muy familiar, porque llama a su Padre Abba, ¿no es cierto? Papito, papá, muy cercano, una relación muy cercana. Entonces pide a los discípulos que tengan esa relación tan profunda con el Padre en ese sentido tan familiar, ¿no? Entonces la oración va en ese sentido. Entonces, cuando va a entrar va a entrar ya en el momento más fatídico de su vida, en la última cena, también está en oración. No se olvide de Getsemaní, cuando pide al Padre que le aparte esta copa, pero al final acepta, ¿no?, la decisión del Padre. También es un momento tan profundo de oración en el que entra nuestro Señor Jesucristo. Entonces la oración para nuestro Señor Jesucristo es fundamental en esta relación que se debe tener con el Padre. Y eso es lo que va a inculcar a sus discípulos, ¿no? Que estén constantemente en oración, porque Él siempre estaba en oración, y por ello justamente los discípulos le piden decir, a ver, enséñanos a orar, ¿no? Y de seguro que muchos grupos, el grupo de los discípulos ha estado también en oración. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo muere, resucita, ya cuando se empieza a iniciar la vida cristiana, la comunidad cristiana, lo que vamos a llamar la iglesia, también va a estar muy presente esta cuestión de la oración, porque ya en los Hechos de los Apóstoles de Lucas nos dice justamente que estaban en oración, y en ahí estaba también la madre de Jesús, ¿no? Pedro se pone a orar, Pedro y Juan están en la hora sexta, en la hora nona, los diminutivos que se tiene en ese momento del tiempo, en oración, ¿no es cierto? Entonces, creo que es importante esta actividad de nuestro Señor Jesucristo en la cuestión de eso, porque eso va a marcar también el camino de la iglesia. Esos momentos cuando se tiene dificultad, hermano Humberto, en la iglesia, ¿no es cierto?, cuando se va marcando la institución de los 7, por ejemplo, de los 7 diáconos, hay una oración, se dice, a ver, nombremos a nuestros hermanos, quienes van a ser los que van a servir, se hace una oración. Cuando se va a enviar a Pablo, ¿no es cierto?, ya cuando él se convirtió, le imponen las manos y se hace una oración. Entonces ya la imposición de las manos tenemos ahí como otro gesto, ¿no es cierto?, de fe a nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermano Javier, usted ha dicho bastante y vamos a rescatar sus palabras. Efectivamente, nuestro Señor Jesucristo era un hombre de oración, de una oración permanente. Y si nos fijamos en todos los apóstoles, y principalmente en Pablo, también era un hombre de oración. Y si nos fijamos en los demás hermanos que han aportado mucho al Evangelio, en la historia de todos los hermanos, un Francisco de Asís o un Juan Wesley, han sido siempre hombres de oración. No hay otra forma de entender la voluntad del Padre.
Pero lo que quisiéramos destacar, hermano Javier, acá es que ni el ayuno ni la oración puede obligar al Señor a hacer lo que uno desea. ¿No es cierto? Lo fundamental aquí va a ser siempre la fe. Ora creyendo que ya se te ha otorgado, entonces lo tienes. Pero lo fundamental primero es creer en Dios, no tener la fe plena. Por eso el Señor siempre dice, si tuvieras un grano de fe, como una mostaza, un grano de mostaza, entonces moverías las montañas. Imagínense mover aquí el Illimani solo con una cosa de fe tan pequeña, ¿no? Sí, pero esto parece que se repite a lo largo de la humanidad, que el hombre no tiene la debida fe, ¿no? Y esto es una cosa que, contextualizando en este mundo, en el siglo XXI, ahora la fe se ha vuelto de otra forma, ¿no? Ya la fe es en uno mismo. Exacto. ¿No? La fe es en el trabajo que uno hace, ¿no? La fe es probablemente en el dinero, con más seguridad, pero que le da poder, pero ya no hay un sometimiento a la voluntad del Señor, o sea, muy pocos, diría yo, hasta los propios cristianos, ¿no? Y por qué no decirlo, yo mismo a veces podría reconocer, decir, a veces uno ora tanto y no encuentro una respuesta, no encuentro una respuesta, pero ¿qué es lo que ha pasado? Es que antes de orar, uno tiene que entender que todo es de Dios. Claro, toda la creación. Todo es de Dios. Todo lo que hay, todo lo que somos nosotros es de Dios. Entonces, ¿cómo le puedo yo exigir que Él me cumpla? Yo más bien tengo que cumplirle. Y más bien pedir que sea conforme a su voluntad. Y hay algo que no quiero olvidar, mi hermano Javier, es que la toma de decisiones, como usted ha dicho, tanto como por nuestro Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento, ¿no? En la iglesia antigua, ¿no? En la iglesia de hoy, la toma de decisiones tiene que estar fundamentada en la oración, ¿no? O sea, queremos ser bendecidos en una toma de decisión, hay que orar. Hay que orar, porque las decisiones van a ser bendecidas en la forma en que tengamos fe en el Señor y orar. Pero ya que hablamos de fe, hermano, siempre es muy conocido el texto de Hebreos 11:1, pero ¿cómo podríamos definir la fe? La fe es justamente ahí lo que nos dice Hebreos, hermano, ¿no? Sí. Es tener la plena seguridad de que lo que no vemos, ¿no es cierto? Lo que no tenemos, va a ser. Es decir, esa es la fe. La confianza plena que tenemos en Dios. Esa es la fe. Básicamente, ¿no? Esa es la fe. Porque la fe es esta confianza que la persona debe tener hacia Dios. Una confianza plena, reiteramos, ¿no? Y también ese proceso de abrir la inteligencia, hermano, ¿no? De saber lo que usted ha dicho, de saber que Dios hace todo, ¿no? Es decir, está en todo. Esa inteligencia, hermano, que hay que abrirla, ¿no es cierto? Alguien decía, hermano, que el estudio de la teología es la inteligencia de la fe. Me parece una buena descripción, justamente Gustavo Gutiérrez es el que habla de esto, ¿no es cierto? Entonces, la fe, que usted dice, hermano, también ha tenido muchas flaquezas en la historia de Israel, del pueblo judío. Todo el tiempo. Todo el tiempo ha sido... Y también ahora. Lo que llamamos, hermano, ha sido infiel. Siempre, en todo momento ha sido infiel. Siempre ha sido infiel. Siempre se iba con otros dioses, ¿verdad? ¿No? Adoraba a otros dioses y demás. Pero el momento más crucial, y diría yo, el momento que todos pasamos, como usted lo dijo bien claro, hasta yo, hermano, muchas veces tenemos esta dificultad, esta falta de fe de decir, ¿por qué, Dios mío, por qué nos pasan estas cosas? ¿Y por qué? Le ocurrió también al pueblo judío cuando fue exilado a Babilonia. Creo que el momento más complicado, más difícil, porque ahí es donde el pueblo sintió que Dios los había abandonado. Esa era la lógica con que se movieron. Dios nos ha abandonado. Y la pregunta fue, ¿pero por qué nos abandonó? Y entonces empezaron a hacerse memoria, ¿no? Desde los reyes, ¿verdad? Desde la monarquía, hablando hasta los profetas, ¿no? Como los profetas querían siempre encaminar al pueblo hacia Dios, ¿verdad? Todo lo que se había escrito sobre sabiduría, muchos salmos, hermano, de salmos que van en la oración, justamente rescatando esta fe que debe de tener el pueblo. Entonces, un momento muy difícil. Creo que todos pasamos por ese momento. Y ahí es donde Dios se
hace presente, ¿no? Está con el pueblo, nunca los había abandonado, solo que nosotros habíamos sentido este abandono de Dios por justamente estas nuestras cuestiones, hermano, que usted mencionó muy bien, nuestra idolatría muchas veces, nuestro apego a las cosas materiales y demás cuestiones que ocurrió en ese momento y que ocurre ahora. Entonces creo que esta oferta del mundo actual, hermano, a través de los medios de comunicación, no solo de los medios de comunicación, sino de todos los medios que tenemos ahora de información, ¿no? Internet, WhatsApp, no sé, un montón de cosas que tenemos, creo que desvía nuestra atención hacia Dios, porque toda nuestra atención debería estar hacia Dios para fomentar y fortalecer nuestra fe. Entonces creo que todos esos aspectos desvían nuestra atención, hacen que tengamos una mirada hacia otras percepciones, ¿no? Es decir, riqueza, vivir bien, pasarla bien, el hedonismo, ¿no es cierto? Toda esa, la vida fácil, es decir, la vida que ya no compromete a nada. La pasamos bien hoy y mañana veremos, digamos, ¿no? O sea, así. Entonces ya no exige la vida, ya no exige un compromiso. Entonces la fe como que se va diluyendo en esa vorágine, digamos así, de la vida, ¿no? Alguien también ya lo dijo, el Papa Francisco en todo caso, ¿no es cierto? No hay que licuar la fe, es decir, no hay que ponerla ahí a disposición de todos, sino que Dios tiene que ser siempre el centro de la fe, de nuestra vida, de nuestra oración, de nuestro ayuno. Entonces, creo que esta es la cuestión, ¿no es cierto?, de la fe que Jesús mismo muestra en el Señor. La fe, cuando hace milagros el Señor, cuando hace muchos milagros, estimado hermano Humberto, ¿qué es lo que exige de la gente o les pide? La fe. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. No le dice, a ver, haremos, no, ningún ritual, nada. Solamente hace el milagro y dice, tu fe te ha salvado. Es decir, el principio fundamental para la salvación es la fe. ¿Verdad? Que uno tenga fe. Entonces, en ese sentido, creo que si buscamos a Dios de veras, les reitero, algo complicado, parece algo complicado ahora porque los jóvenes, bueno, también los mayores, ya nos hemos desviado por otras cosas y vemos la fe solamente como una especie, como un espacio sacral, ¿no? Un espacio íntimo, un espacio individual. Y es lo más grave, hermano, porque la fe se vive en comunidad, ¿no? Usted ha dicho bien, hermano. Usted ha dicho bien. La fe se vive en comunidad. La individualidad del hombre y el egocentrismo del hombre ha hecho que se sienta más que Dios. ¿No? O sea, exacto, yo tengo porque yo he trabajado. Yo tengo porque yo me he esforzado, es mi esfuerzo. A mí nadie me ha dado. Pero pero sin embargo está yendo a la iglesia, ¿no? Pero olvida que todo es de Dios. Todo ha venido de Dios. Todo ha venido de Dios. ¿No? Entonces, gracias a Dios porque me has dado la oportunidad de tener. Pero yo tengo que compartir, ¿no? Porque va por ahí también. Va por ahí, porque yo tengo que compartir. Sí. Y además, bien ha dicho usted, ¿cómo voy a hacer yo tener fe si no estoy con los demás? No, claro, no hay lógica en eso, ¿no? Pero algo que no quiero escapar, hermano Javier, y hemos hablado de la oración, del ayuno y la fe, claro, tal vez un poco no tan profundamente, pero dando un pantallazo, pero hay algo que tiene que tenerse presente, ¿no? No solamente es necesario este aspecto, ¿no? Porque la fe ante todo es actitud, ¿no es cierto? Es actitud. Claro. Por eso la palabra nos dice, la fe sin obras no es fe. Y nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25 no nos está preguntando si hemos ayunado, nada de eso, ni si hemos orado o tenemos fe. ¿Qué nos está diciendo? El juicio de las naciones va a ser cuando tú demuestres que has tenido misericordia por tu prójimo, ¿no? Y esa misericordia puede tener el que cree y el que no cree, ¿no? Pero él dice, ¿cuál ha sido tu actitud en la vida? ¿No? Ahora, indudablemente que para ser salvos, nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, y al creer, como dice Pablo, una vez que nosotros hemos creído en el Señor, estamos entonces obligados por esa fe a tener acciones, a buenas acciones. ¿Cómo lo ves tu hermano Javier? Exactamente, hermano. Ahora, claro, el ayuno, la oración, ¿no es cierto? Todo esto es fundamental. ¿Para qué?
para mantenernos justamente mirando o vivir mirando a Dios, ¿no? La oración tiene que servirnos para eso. La fe, ¿no es cierto? La oración, el ayuno, nos tiene que ayudar a eso, ¿ya? Y después, lo digo claramente, hermano, la fe nos conduce a algo, a la práctica, a una práctica concreta. Entonces, si oramos, si ayunamos, ¿no? Y tenemos esta fe profunda en el Señor, pues vamos a hacer una práctica, ¿no es cierto?, que ayude a este mundo a ser más humano. Entonces, lo que tenemos ahí en Mateo 25 llama poderosamente la atención, hermano. Porque cuando el Señor le dice, me has dado de beber, me has dado de comer, me has dado vestido, ¿no? Me has visitado cuando estaba enfermo, cuando estaba en la cárcel. Son esas las condiciones, por decir así, para entrar al reino. Porque no le pregunta, es que has tenido fe en mí, ¿no es cierto? Has ayunado, nada de eso. O sea, solamente le dice, has dado de comer, has dado de beber. Y esa va a ser la base para el juzgamiento. Pero creo que, como le decía, hermano, todo lo que hemos hablado, es decir, el ayuno, la oración, la fe, tiene que conducirnos a esa práctica solidaria, esa práctica fraterna con nuestros hermanos. Ya claramente lo dice en el ayuno, lo hemos dicho ya, ¿no? En el capítulo 6, y también Isaías, en el 58, que dice, ¿cuál es el ayuno que quiero? ¿No? Que des de comer al hambriento, que vistas al desnudo, que des agua al sediento, pan al que tiene hambre. O sea, ese es el ayuno que Dios quiere. Y Jesús lo dice claramente también en el capítulo 4, ¿no es cierto?, de Lucas, cuando ya va a iniciar su ministerio, que el Espíritu del Señor está sobre él y que ha venido a anunciar la buena noticia a los pobres, ¿no? A dar libertad a los cautivos, a abrir los ojos a los ciegos. Entonces, creo que va por ahí. Incluso, hermano, Jesús ha de encontrar más fe siempre en los pobres, ¿no? Claro que los ricos no están exentos, pero también los llama a esa práctica. Y cuando hablamos también de Mateo, ahora en esta parte quizás que nos exige una práctica concreta, lo que se llaman las obras de misericordia, creo que todo tiene que azumbar ahí. Nuestra fe, nuestra oración, ayuno y otras prácticas que tenemos en las iglesias nos tiene que llevar a esa forma de vida, de compartir con los que no tienen, de compartir con los demás, ¿no es cierto? Porque esa es la vida. Jesús, en el momento de la última cena, hermano, parte el pan. ¿Qué dice después? Este es mi cuerpo. Ese es el pan partido para todos, ¿no es cierto? Y nosotros, como seguidores de él, también tenemos que partirnos en ese sentido en beneficio de los otros, en beneficio de la sociedad, en beneficio del mundo y, por supuesto, de nuestra iglesia, que es querida por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a llegar a una práctica de ese estilo. ¿Cómo mantenemos la fe, hermano, en ese sentido? En una sociedad tan competitiva, en una sociedad tan individualista. ¿Ah? ¿Cómo mantenemos esa fe? ¿Cómo hacemos que nuestras iglesias, nuestros hermanos que están en nuestras iglesias, hermanas que pertenecen a las iglesias, mantengan esa fe y la difundan a los otros? ¿Cómo hacemos, hermano? Creo que el testimonio de vida es fundamental en esto, porque es verdad, no podemos ahora muchas veces predicar, hermano, ¿no es cierto? Y mucha gente quizás nos escucha, pero después se va, ¿no? O no practica. O nosotros mismos, hermano. Pero si tuviéramos una práctica siempre testimonial, es decir, ¿por qué Jesús le decían que era una persona que tenía un poder y enseñaba con poder? Porque yo creo, hermano, que era muy coherente con su práctica y lo que decía. Es decir, él practicaba lo que decía, ¿no? Y decía lo que practicaba. Por eso creo que encuentran en él una fuerza irrefutable. Porque es así, hermano, si usted se porta así y exige a las personas, cuando le saquen quieran sacar en cara algo, no van a poder. ¿Por qué? Porque su práctica condice con lo que usted dice, ¿verdad? Así es. Sí, hermano Javier. Bueno, hay que señalar ahí que el mejor testimonio vale más que 100 prédicas. Eso. ¿No? Vale mucho más que las prédicas, ¿no? Pero volviendo al tema de la fe, cuando nuestro Señor Jesucristo nos habla de los niños,
Ajá. y nos dice que de ellos es el reino de los cielos, hay un sentido también de fe, ¿no? El cómo debe ser la fe, porque un niño tiene, cuando es pequeño, cuando es bebé, aún todavía no se da cuenta de nada, pero tiene plena confianza. Claro, exacto. ¿No? Sí. O sea, su espíritu se entrega plenamente al padre, a la madre o a quien lo está atendiendo. Exacto. Hay una plenitud de entrega, ¿no? Esa es la fe que se estaba tal vez refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, pero va creciendo el niño y sigue teniendo mucha fe en sus padres, ¿no? Y sus padres pueden darle un mal camino, pero el niño sigue creyendo en ellos, porque cree que los pasos que le están indicando los padres son los mejores, los correctos. Esa es su fe, Claro. ¿no? Esa es la fe de un niño, ¿no? Hermano, sí. Y añadido todavía con algo, que un niño siempre, con algunas raras excepciones, siempre mantiene su alegría, ¿no? O sea, parecería ser que no se da cuenta que tal vez el padre lo está mandando por el camino equivocado, ¿no? O lo está explotando, ¿no? Sí. Pero su fe es tan grande que cree plenamente en la palabra de su padre y la palabra de su madre. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo dice, siempre ha usado el ejemplo del niño, dice, ustedes tienen que ser así. Como los niños. Como los niños. Entonces, claro. Crean en su padre. En este caso, creer en el Señor. Claro. ¿No? Dios, creer en el Señor. Y bueno, Isaías nos dice lo propio, ¿no? Nos va hablando de la fe igual, ¿no? Nos dice, bueno, Jehová es uno solo, ¿no? Claro, sí. Uno solo. ¿no? Que hay que seguir, hay que estar con Él siempre pendiente, digamos, a lo que Él nos pide. A lo que Él nos pide y nos dice. Escribe en todo lo que puedas, en todo lugar. Eso es, ¿no? sí. ¿no? Entonces, si no me equivoco, es la Shema. La Shema. ¿no? Sí, la Shema, ¿no? La Shema judía. Pero en este mundo actual, en este siglo XXI, usted decía, ¿cómo inculcar la fe? Hemos dicho del testimonio. Pero ¿cómo vamos a ver la otra parte cuando se explota al hombre por la fe? Lo que se ha venido a llamar intoxicados por la fe. ¿No? O sea, la religión o la religiosidad explota al individuo porque tiene fe en esa iglesia, ¿no? Pero la sencillez de espíritu no le hace ver que está siendo intoxicado por esa persona, ¿no? Y de repente se encuentra explotada. ¿Y qué hacer también ante ese lado de la medalla? ¿No? Es complicado, ¿no? Porque tenemos muchas iglesias, no necesitamos ir muy lejos, ¿no? Aquí pues a la vista muchas, ¿no? Es decir, basta mencionar templos que valen 7, 8 millones de dólares, recién construidos, sin hablar mucho más, ¿no? ¿Con qué se ha construido? Con la ofrenda de muchas personas, ¿no? Y no es criticar, sino queridos hermanos y hermanas, tenemos que entender que tampoco nosotros podemos ser intoxicados o explotados, ¿no? Sino que para tener una concepción clara de lo que es ayuno, la oración y la fe, es solamente la palabra del Señor. Exacto. ¿No? Hermano Javier, como siempre el tiempo es nuestro enemigo y no sé si usted quiere redondear algo y su despedida, hermano. Solamente decir, hermanos, a todos nuestros hermanos en la fe, que se tiene fe en nuestro Señor Jesucristo, no en otra cosa, no en templos ni en nada, sino en nuestro Señor Jesucristo. Y yo les pediría que, como dice también el texto bíblico, escudriñen las Escrituras para conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo y no, como usted lo ha dicho, hermano, no caer en algún tipo así de exageración, incluso de engaño, ¿no? Porque cuando uno conoce sólidamente la palabra, muy difícilmente va a caer en ese tipo de acciones. Y decirles a nuestros hermanos que nos están oyendo, pues que también vayan ellos acrecentando su fe con una práctica concreta, ¿no? Con una práctica que tome en cuenta, esté muy cercana a la presencia del prójimo, y con ello pues podamos aumentar nuestra fe a través justamente, hermano, del ayuno. No estamos que el ayuno es malo, sino que el ayuno nos tiene que ayudar, la oración y la fe nos tiene que ayudar a llegar a una práctica como la que fue nuestro Señor Jesucristo. Y si queremos realmente practicar como nuestro Señor Jesucristo, nos ha de hacer mucha falta ayuno, oración y fe. Así es, hermano Javier. Hermanos y hermanas, tengan presente que ayunar, la oración y la fe exige actitud. Pero esa actitud tiene que ser nacer de nuevo,
el arrepentimiento, el cambio de vida, la conversión, ¿no? Porque ¿cuántos ayunos habremos pasado? ¿Cuántas jornadas de oración habremos pasado? Si no modificamos la vida. Pero si no hemos modificado, pregúntese, hermanos, si ha cambiado su iglesia, si ha cambiado su vida, seguimos tal vez siendo iguales o peores. No, peores, ¿no? Entonces, esto es para mejorar. Hermano Javier, ¿qué dice usted? Es el mejor test que usted ha dicho, hermano. Si oramos, si ayunamos y decimos que tenemos fe, pero ¿cómo vemos nuestro entorno en la iglesia? ¿No ha cambiado nada? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. No ha pasado nada. Pues. Eso. Así es, hermano Javier. Bueno, hermanos, queridos hermanos y hermanas, agradecemos a nuestro hermano Javier una vez más y no nos olviden de escribir al mail sembradorhf@hotmail.com. Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Amén.